Hola, ¿cómo están? En este tutorial voy a mostrarles cómo administrar su aula virtual, cómo ponerle contenido, así que voy a compartirles la pantalla del ingreso al campus del instituto. Bueno, acá la podemos ver, ingresamos. Bueno, en este caso yo tengo el ingreso configurado para entrar a un aula que es de espacio de la práctica 2 de química con la profe Gladys Fernández, y que en esta parte del año acordamos trabajar con una perspectiva pedagógico-didáctica de segundo. Entonces, para administrar el aula, si nosotros queremos agregar contenido o cambiar el menú, vamos a ingresar a la administración a través de la ruedita. Si por casualidad cuando ustedes ingresan ya tienen su aula creada y no ven la ruedita, me avisan a mí o al profe Pérez Varela para eh, que tildemos la opción de la administración, porque a veces cuando les damos de alta puede pasar que nos olvidemos de darles el permiso de administrar, ¿sí? Tienen que tener acceso a la ruedita de administración. Bueno, acá nosotros encontramos eh, distintas formas de poner contenido. Vamos a ir a la pestaña aula como para buscar el aula en la que queremos trabajar. Podría ser un aula de práctica en este caso, o un aula de química. Yo puedo utilizar el buscador o puedo ir y buscarlas en la lista. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso no tenemos tantas aulas, pero en la medida que más profes se sumen va a haber muchas aulas y buscarlas en la lista es difícil. También se pueden buscar por el código, ¿sí? Cuando se crea un aula, cada aula tiene un código de acceso. Acá tenemos varias páginas además. Entonces, bueno, lo que conviene es buscar por el nombre. Bueno, acá por ejemplo hay varias que son de química. ¿Sí? Tenemos, vamos a elegir la que estábamos mirando al principio, tenemos varias, pero ¿ven? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que ver es el nombre. Nosotros por ahora estamos poniéndole el nombre que queremos. Lo ideal sería que acordáramos un código de manera que cuando las buscamos, ese código nos permita buscarlas más rápidamente por carrera, por curso, ¿sí? Eso lo tendríamos que ver próximamente cuando tengamos más cantidad de aulas. En la descripción se pueden poner diferentes cosas, también lo podemos acordar todos para que quede claro para cuando tengamos que buscar qué ponemos en la descripción. Por ejemplo, el nombre de los profes que están a cargo del aula, el horario habitual de cursada, bueno, eso, la sede, ¿sí? Bien, el color hace referencia al color de del aula en sí, no de todo el campus. Una imagen para escritorio. Vieron que cuando ingresamos y vemos nuestro panel de aulas, algunas aulas aparecen con un símbolo en gris de este estilo y otras con una imagen que la identifica y que a simple vista permite ingresar al aula. Que tanto nosotros como nuestros estudiantes ven esta imagen de escritorio. Bueno, en este caso elegimos esta imagen con la lamparita. Ustedes acá la pueden subir desde su computadora, es decir, que previamente la tienen que buscar, la descargan a su compu y después la agregan en este ítem. El estado tiene que decir activado, porque si no está tildado el activado, el aula, aunque exista y ustedes la pueden trabajar, no se va a ver en la vista del usuario, es decir, del estudiante. Por supuesto, ustedes pueden desactivar el aula para trabajar, ordenarla, subir los materiales y después activarla cuando ya está lista. En la bienvenida es lo primero que se ve cuando se ingresa al aula, ¿sí? Que es como una portada. Entonces hay que poner un título, puede tener una imagen también, a veces eso desordena lo que se ve. Yo les diría que ustedes exploren, agreguen una imagen, cambien de título, se fijen cómo les gusta más que quede esa portada. Esto es algo que van a hacer una vez y en todo caso cada tanto le irán actualizando la información.
En este caso, como ustedes vieron al principio, no tenía una imagen pequeña en el título. Después tenemos el espacio en sí de la portada. En este caso están el título, los docentes que participan y una imagen que ilustra en este caso la carrera. Después tenemos quién la administra, ¿sí? Y algunas informaciones acerca de el idioma y otras cosas más. Yo sobre todo lo que quiero contarles es que en este espacio es importante que esté la información básica para que el alumno de entrada cuando ingresa al aula se ubique y diga, bueno, esta es el aula de esta materia, ¿sí? De este profesor, porque al principio cuando tienen muchas aulas, por más que tienen título, a veces hasta que no ingresan no se dan cuenta en qué aula están. Bueno, veamos las secciones. Las secciones hacen referencia al menú que ustedes veían en el lateral del aula en la vista de usuario. Acá podemos ordenarlas, es decir, subir y bajar, que si queremos, por ejemplo, que el foro esté cerca del inicio, por ejemplo, en este caso es inicio, presentación, clases, foro. Y también podemos destildar alguna de las opciones si no queremos que estén, porque no las vamos a utilizar, por ejemplo, o porque por ahora no nos hacen falta. Por ejemplo, el calendario, en este caso por ahora no lo vamos a usar, así que lo vamos a desactivar. Y tenemos opciones para activar, como sitios, wikis, las preguntas frecuentes, anuncios, formularios. Bueno, ustedes las activan o las desactivan en función de lo que necesitan. Antes de irse de esta página tienen que hacer clic en guardar, si no, no les toma el cambio. Bueno, eso como lo más importante dentro de lo que es el inicio del aula. Después vamos a ver los contenidos. Bueno, dentro de las secciones que uno eligió, van a aparecer las pestañas de estos contenidos. Si elegimos más secciones, va a haber más pestañas de contenido. En este caso tenemos presentación, clase, archivos, noticias, foros, calificaciones y hay otros para agregar. Bueno, la presentación habitualmente se usa para presentar la materia. Acá se puede poner el programa, se pueden poner los contenidos, se pueden poner acuerdos de evaluación, se puede poner un video de ustedes presentándose, contando sobre la materia. Se puede poner algún material que ustedes consideren que representa su materia y que quieren que esté ahí todo el año y que presenta su espacio. También algún resumen, algo que les parezca significativo. Para poder agregar algo a la presentación, bueno, acá tienen clic en agregar, modificar, eliminar, que es como habitualmente aparece la administración de estas secciones. Hacen clic en agregar, ¿sí? Le ponen un nombre, puede ser presentación del espacio, ¿sí? Después van a encontrar que le tienen que poner un título, porque va a ver como a la vista de usuario el nombre de la presentación y un título que cuenta qué tiene ese espacio. Entonces, por ejemplo, puede ser contenidos, ¿sí? Luego una introducción y el texto, donde uno puede copiar del programa los contenidos y, por último, activarlo, importante, y guardar. Las clases. Bueno, las clases tienen como varios pasos para poder estar armadas y a la vista. Tenemos primero una sección de administración, es decir, para poder administrar las clases tienen que estar creadas. Y en la administración lo que yo puedo es organizarlas, modificarlas y organizarlas. Esto es similar a la vista de usuario, ¿sí? Yo tengo posibilidad de eliminar un contenido, posibilidad de editarlo desde acá porque somos administradores, ¿sí? Vamos a ver, en la pestaña clases yo tengo el nombre de la unidad, porque las clases están organizadas como por unidades. Entonces, dentro de esta unidad que se llama modelos didácticos, ¿sí? Yo encuentro un nombre corto, un nombre largo que aparece debajo, quiénes son los responsables de la clase, si tiene correlatividad, esto a medida que hay más clases, representaría que un alumno no puede acceder a las clases siguientes, o sea, no se le van a mostrar si
no vio la clase anterior, o sea, si no accedió, esto, por supuesto, no garantiza que la lea en sí, sino que haya accedido. Si está activada, uno puede armar toda una clase y tenerla desactivada y activarla cuando considere necesario. ¿Y qué secciones podrían acompañar específicamente a esta clase? ¿Esto qué significa? Que si yo tildo la sección archivo, va a aparecer una carpeta automáticamente que se llame modelos didácticos. Entonces, si yo quiero agregar, por ejemplo, bibliografía complementaria, que no forma parte de la clase, puedo utilizar en la sección archivos la carpeta que ya se llama como la clase. Esto es para ordenar el material, para que ya quede clasificado. También si yo quisiera un foro para discutir con mis estudiantes o para analizar alguna temática o proponerles casos para charlar entre todos, habilito la opción de foros. Entonces, cuando ellos entran a una sección, van a encontrar directamente una carpeta que se llame foros de modelos didácticos. Y dentro de eso puedo yo crear uno o más foros vinculados con esta clase. Lo mismo para noticias, calificaciones. Tampoco es cuestión de sobreabundar en poner muchas categorías de cosas porque también se terminan perdiendo entre tanto. Tratar siempre de pensar qué es lo mínimo indispensable, qué es lo que necesitan que sí o sí aparezca para cada clase. Y no siempre hace falta crear foros por clase. Tal vez ustedes necesitan una categoría de consultas generales o una categoría de foros de debate por alguna temática que atraviesa sus clases, o prefieren trabajar con grupos de alumnos, y lo que tienen ellos entonces son foros por grupo y ustedes van organizando las temáticas en función de los grupos de estudiantes. Entonces no hace falta habilitarles un foro por clase, porque eso sobrecarga el armado del aula. Bueno, después, esto es importante porque ustedes pueden, yo les decía, habilitar o deshabilitar la clase, o sea, tenerla como escondida, pero también pueden programar su apertura, es decir, crearla y decir desde cuándo quieren que aparezca a la vista. Por ejemplo, en este caso, esta clase se va a publicar el jueves 7 de mayo, entonces yo ya habilito la clase, la dejo habilitada y programo que ese día, en este caso a las 0 horas, puede ser más tarde, ¿sí? Se puede cambiar el horario, ¿sí? En este caso lo vamos a poner que se publique a la mañana, a las 8 de la mañana, guardamos y esto ya queda programado. Me aparece un candadito, está cerrada, y un reloj está programada. Así yo me doy cuenta que eso ya lo hice. Y dice, cuando yo hago clic en el clic, no, me apoyo sobre el relojito, me dice el momento en el que se va a publicar. Bien, ahora, hasta acá lo que hicimos es crear la clase, pero no le pusimos contenido. Para ponerle contenido tenemos que poner textos, materiales de estudio, por ejemplo, actividades. Yo les voy a contar algunas de las cosas, porque hay más para hacer, pero estoy seleccionando las que creo que son como más simples y más importantes para el armado de una clase. Texto. En la plataforma se le llama texto a las partes de la clase. Yo puedo como dividir en partes. En este caso hay un texto que se llama las clases de ciencias naturales. Ingresamos. Yo tengo que elegir a qué unidad pertenece este texto, porque si yo creo muchas unidades, o sea, las que se llaman clases, acá serían las unidades. Recuerden eso porque nosotros tenemos la idea de que la clase es cada clase, cada vez que nos vemos con nuestros estudiantes. Y acá eso podría ser cada texto. Y la clase es la unidad, el bloque de contenido. En este caso se llama las clases de ciencias naturales y acá hay un texto, ¿sí? Que sería el tema de esta clase. Lo que yo puedo agregar, aparte de texto en sí, como se llama este apartado, es contenido como imágenes, hipervínculos. Puedo subir previamente materiales al repositorio. Por ejemplo, si yo grabo un video como este de la clase, donde yo estoy contando algo sobre la clase, porque necesito explicarles un tema, o me gustaría leerles a mis estudiantes una parte de un texto, ¿sí? O mostrarles la resolución de un ejercicio en papel o en un pizarrón. Bueno, yo eso lo grabo y lo subo al repositorio, no hace falta subirlo a YouTube, ¿sí? Se sube al repositorio
que es una de las secciones dentro de la administración, y lo puedo poner acá, en el texto. Lo busco en el repositorio y lo pongo en el texto. También puedo directamente abrir la cámara de mi computadora y grabar acá, y va a aparecer acá ese material. Lo puedo hacer así, si me animo a hacerlo directamente, también es posible. Se puede insertar audio por micrófono, para eso hay que habilitarlo, pero se puede, ¿sí? O sea que ustedes pueden grabar un audio y va a aparecer acá, sin su imagen. Bueno, y hay alternativas, por supuesto, para agregar una tabla, caracteres especiales para los profes que trabajamos en exactos y naturales, si queremos escribir algo con símbolos, emoticones, si quieren contar alguna emoción así, líneas, bueno. Hay formas de generar eh, eh, partes para ir y venir dentro de la clase si es muy extensa. Bueno, eso lo pueden ir explorando, pero sobre todo sepan que esto, cada uno de estos textos que se llaman en la plataforma corresponderían a nuestras clases. Una vez que terminamos con la clase, ponemos clic en obligatorio si creemos que es algo que sí o sí tienen que leer o ver, y activarla, por supuesto, y luego guardar. Después vemos el material de estudio. El material de estudio tiene la ventaja de que nos permite subir un archivo, en este caso un archivo sobre modelos didácticos también, pero lo que tiene, les decía, de ventaja es que este archivo se abre en el navegador. No lo tienen que descargar sí o sí los estudiantes, lo pueden descargar, pero si no tienen datos, por ejemplo, el navegador les abre el archivo en PDF. Esto también hay que aclararle a los chicos que si no lo ven es porque su navegador no tiene el complemento para ver PDF. ¿Sí? Pero a veces uno podría copiar el material del archivo, si no es muy extenso, y pegarlo en una clase como texto y listo. Pero si uno tiene un archivo tal vez un poco más extenso, o con un formato especial, o que está muy cargado de material, lo sube acá como PDF. Entonces, como ven, yo acá no veo el archivo, lo elegí, ¿sí? En examinar de mi computadora, lo subí. También podría ser un archivo que esté en el repositorio, es decir, que ya esté guardado en el sitio del Infod. Lo asigno a una unidad, es decir, a una clase, para que aparezca ordenado en esa clase. Le pongo un título, acá le voy a sacar el PDF, le ponemos modelos didácticos, y una descripción breve de qué es este material. También decido si es obligatorio o no, y guardo. Me dice que ingrese el archivo, no voy a mantener el que ya está, no voy a cambiar. Guardo, y ya lo tengo. Entonces en esta clase tengo un texto y un material de estudio. Veamos ahora una actividad. Se podría agregar una actividad, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esto quiero que ellos hagan una actividad. Por ejemplo, ¿quién es el responsable? Le vamos a poner de título ejemplo de clase, y un ejemplo de modelo didáctico. Me pregunta si es una actividad grupal, para eso yo necesito haber creado el grupo primero, en este caso no, quiero una actividad individual, si se va a calificar o no, ¿sí? Yo no le asigné en las secciones calificación propia a esta actividad, pero podría, ¿sí? De todos modos, asignar una calificación. La plataforma es un poco restringida en esto de la calificación, por lo menos en cuanto a la actividad. Me va a permitir aprobar, desaprobar o entregar nuevamente para revisar, ¿sí? Reentrega se llama, y para que me lo vuelva a enviar el estudiante. Le voy a poner que sí, también lo voy a poner obligatorio, en este caso la voy a dejar abierta, no voy a ponerle fecha de entrega máxima todavía, esto lo puedo modificar, ¿sí? Y poner que esa actividad tienen tiempo de entregarla hasta cierto momento, ¿sí? Y entonces acá les voy a asignar, ¿sí? La consigna. Guardo y ya tengo la actividad cargada, ¿sí? Esta actividad ya la tengo lista. Entonces, ahora vamos a regresar al aula para ver cómo quedó, ¿sí? Tenemos la clase, vamos a la sección clase, acá tenemos
la clase es la unidad, se llama Introducción a los modelos didácticos. Acá se ve el texto obligatorio, las clases de ciencias naturales, modelos didácticos, que es el material de estudio, el PDF. Entonces vamos a ver que cuando los chicos ingresan, pueden ir pasando de una pantalla a la otra. Acá está el texto. Hacen clic en siguiente, aparece el PDF a la vista, en este caso con el navegador, que pueden ellos descargar si quieren, o leerlo desde acá. ¿Sí? Tienen un zoom también para verlo más grande. Y voy a mostrarles en el curso de EDI, que estamos con la profe Silvina. Bueno, acá en grisecito aparecen participaciones en foros, que están sin leer, yo no leí, la profe Silvina ya la yo. Vamos a ir a la clase. Yo tengo vista docente y esto es lo que les mostraba. Acá hay 2 actividades, ¿sí? Y estas actividades hay 30 de 59 estudiantes que tenemos en esta materia, 30 que ya cargaron su actividad, ¿sí? Vamos a ir a verla. Acá me dice que hay 30 entregadas, ¿sí? Va a estar abierta, estuvo abierta hasta ayer, en este caso. Esto se puede desde la administración volver a abrir para que los que no entregaron se les liberan las entregas. Vamos a ver el seguimiento, y en el seguimiento nosotros tenemos las banderitas que nos permiten ver quién entregó la tarea y revisarla. Entonces, acá nosotros podemos observar su tarea. Y yo tengo el ítem de corregir actividad. Eso los profesores tenemos que tener permiso para corregir, para calificar las actividades. Si ustedes cuando arman esto no ven este ítem, es que hay un problema en los permisos. Entonces, cuando uno corrige, ahora les muestro lo de los permisos, uno puede decidir esto, ¿no? Aprobar, reentregar o no aprobar. Esto es lo que la plataforma nos da de opción, como para tenerlo como una posibilidad de trabajo. Vamos a ir a la administración, acá estoy en los usuarios, acá están los permisos, y yo tengo que ver los perfiles, ¿no? Un alumno, qué es lo que puede hacer en la plataforma, el docente, nosotros qué podemos hacer, el ayudante en el caso de que lo tengamos, el directivo, el facilitador, que bueno, yo soy la facilitadora en general en sus aulas, en la mayoría estoy desactivada, para que no me llegue mucho correo de esas aulas. Y invitados, que podría ser otro profesor que está invitado en su aula. Es importante para poder corregir que acá donde dice clases, en los alumnos diga cursa, así se le asignan las clases y las actividades, y en el docente diga califica. Y el ayudante, por ejemplo, también podría decir califica, ¿no? Esta es la manera de ver que los permisos adecuados. O, por ejemplo, que si yo dejo, no sé, en los archivos, ¿sí? En los alumnos, no solo lectura, sino alta privada, un alumno también podría subir un material a la sección de archivos, porque la sección de archivos, si yo quiero, puedo dejarla abierta para que todos los que participan en el aula, sean alumnos, docentes, directivos, suban archivos. Esto tiene, digamos, la posibilidad que yo lo puedo ordenar y decidir en función del tipo de clase. A ver, la plataforma es estructurada, pero ofrecen muchas alternativas de trabajo y en definitiva cómo utilicemos estos recursos depende de nuestra mirada didáctica, es decir, cómo queremos llevar al plano de la acción nuestra práctica. Si queremos que nuestros alumnos trabajen en grupos, por ejemplo, bueno, yo voy a usuarios y armo grupos de trabajo. En este caso, no hay grupos de alumnos todavía, pero bueno, podría agregar un grupo, ¿sí? Le pongo nombre a ese grupo de trabajo, una descripción, puede ser que sea grupo 1, grupo A, y elijo los alumnos que forman parte del grupo, ¿sí? Los selecciono, los paso de este lado, bueno, estas 3 personas van a trabajar juntas, veo qué secciones les quiero habilitar, podría ser un foro, por ejemplo, y ya con eso ellos trabajarían juntos en ese espacio, les puedo asignar consignas específicas, por ejemplo, y o tareas diferenciadas si necesito.
Bueno, no me extiendo más por hoy, con esto ya pueden empezar a armar sus aulas, si es que ya las tienen, y bueno, si necesitan un aula me avisan, amigo el profe Pérez Varela, y vamos a tratar de que todos los que quieran tengan acceso a la plataforma. Recuerden que nos vemos en el aula bar de exactas y naturales. Ahora estamos los profes de las ciencias trabajando acá, y ahí podemos charlar. Tenemos foro bar, de alumnos y profes, foro de consultas y el foro de colegas, donde nos encontramos profes, preceptores, para las dudas, para charlar, para compartir. Bueno, un cariño, profes. Los saludo. Hasta el próximo tutorial.